A partir de esta semana voy a empezar a subir un video nuevo todas las semanas a este canal y todos van a estar relacionados con cómo hacer más dinero en línea y todo lo que tiene que ver alrededor, ¿no? Desde temas de equipos, software, estrategias, ideas, tendencias, plataformas, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso algunos periféricos como mindset, como tema físico y demás que te ayudan a poder hacer más ingresos en línea. Como todo lo que hacemos o todo lo que los proyectos que me he embarcado, siempre empezamos así de lleno a darle y poco a poco irán viendo cómo evoluciona, cómo cambia el set, cómo cambia la producción, cómo cambian los temas, etcétera. Pero no queríamos detenernos más, no quería retrasar más esto, y entonces lo que hice fue mandar una pregunta en Instagram. Pedí que la gente mandara sus preguntas, escogí algunas y vamos a empezar respondiendo esas preguntas aquí en el canal, y con esto damos inaugurada los videos en este canal, ¿va? Entonces vamos a empezar. La primera pregunta que me mandan la manda J.A. de la Rosa y dice: ¿cómo empezar un podcast? Esto puede ser una respuesta bastante larga, pero voy a tratar de dar la versión simplificada. Ya después haremos un episodio específicamente o un video específicamente sobre eso. Pero lo que yo te diría es que empieces con el por qué. Y no me refiero al por qué filosófico que todos están mencionando ahora, ¿no? Que está en tendencia para cambiar el mundo, para tal cosa. Me refiero a la parte más práctica y directa de por qué hacer un podcast contra hacer otra cosa. Ejemplos de respuesta ante eso sería: lo quiero para hacer dinero, lo quiero para crear mi propia plataforma o generar una audiencia que después me pueda servir para otros objetivos, lo quiero para conocer personas, lo quiero para como hobby, o lo quiero para aprender a expresarme mejor, etc. De acuerdo a para qué lo quieres, te va a dictar la siguiente parte, que es cómo lo vas a hacer. Si quiero conocer personas, probablemente haga un podcast de entrevistas. Si quiero para, no sé, para hacer dinero rápido, a lo mejor haré un podcast con un tema bastante popular, con un nicho muy amplio, para que rápidamente lleguen sponsors y lleguen descargas. Entonces depende la razón por la cual lo estás haciendo hoy, te va a dictar cómo lo vas a hacer, dónde lo vas a grabar, si lo vas a hacer muy casero, si lo vas a hacer con una producción grande desde el principio, etc. La siguiente pregunta, que va relacionada un poco con eso, es ¿cuál fue mi motivo para comenzar los podcasts? En mi caso tenía muchas razones. Una de las principales era para poder conocer gente chingona. Es más fácil que le digas a alguien: te invito a grabar un episodio, y después empezar una relación y volverse amigos, a llegar con cualquier empresario o persona relevante y demás y decirle: oye, te invito un café, ¿no? Creo que si la persona ve que hay algo más, hay un beneficio mayor a solamente dedicarte tiempo a tomarte un café con esa persona, es más probable que quisieran estar. Entonces mi primera razón era eso: conocer gente chingona, que ojo, chingona puede ser diferente para cada quien, interesante puede ser diferente para cada quien, ¿no? Si a lo mejor estás en tema de arquitectura, a lo mejor quieres conocer arquitectos. Si estás metido en un tema de negocios, quieres conocer empresarios. Si estás metido en un tema de psicología, quieres conocer distintos psicólogos, o entiendas la industria que entiendas, ¿no? Por esto, lo mismo que decía anteriormente, de acuerdo a qué quieres o por qué lo quieres hacer, es el tipo de podcast que quieres hacer, el formato que quieres hacer. Entonces, número uno, quería eso, conocer gente interesante, quería aprender. O sea, quería seguir aprendiendo. Lo que siempre me ha encantado es aprender y estar en constante aprendizaje. Creo que cuando dejas de aprender es cuando empiezas a hacerte viejo y, no quiero decirlo así, pero inútil. Entonces, aprender siempre ha sido uno de mis objetivos, y por eso el tema que escogí para Dementes, y por eso la variedad de invitados. Entonces, conocimiento. Y a la par de conocimiento, yo sabía que si aprendía a hacer podcast y a tener conversaciones con gente, iba a aprender a hablar mejor, a tener mejor dicción, a mejorar mis habilidades interpersonales, que también eran un objetivo. Lo tercero que quería era el tema de conectar con otras personas, o sea, generar o propiciar que se hiciera una comunidad de gente chingona, de gente que pensara, o más que pensar igual, que buscara objetivos similares, y entre todos poder impulsarnos un poco. Entonces, esas son las razones por las cuales empecé el podcast. Y obviamente
Muchas se han cumplido de distintas formas, pero lo empecé por esto, ¿no? Por conocer gente, por seguir aprendiendo y por conectar con otras personas que juntos pudiéramos apoyarnos e impulsar los proyectos. ¿Cómo le haces? Pregunta Andrés. ¿Cómo le haces para tener más difusión de los videos cuando se empieza un canal o, en el caso de un podcast? Son dos mundos distintos. En el caso de YouTube, que lo voy a explicar un poco más fácil de explicar, lo que quiere hacer el algoritmo de YouTube es que la gente esté más tiempo viendo videos en la plataforma, ¿no? Entre más tiempo pasa un usuario en la plataforma de YouTube, más anuncios le muestra, entonces hace más dinero, o más se cansa la persona de ver anuncios y termina comprando la versión premium de YouTube que no tiene anuncios, pero en ambos casos es dinero para YouTube, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, el algoritmo lo que va a hacer es que va a escoger o va a promover videos que sepa que la gente quiere estar viendo. ¿Cómo le haces cuando vas empezando? YouTube lo que hace es le muestra tu video a un círculo pequeño de personas, ¿no? En este caso tus suscriptores, si ya vas avanzado. Ahorita me regreso a cuando vas empezando. Si ese video tiene éxito con esos suscriptores, lo abre al siguiente nivel. Si tiene éxito, lo va abriendo y lo va abriendo. ¿Cómo se mide el éxito? La cantidad de vistas que tuvo, la cantidad de tiempo que la gente vio, la cantidad de veces que alguien que vio en la página principal de YouTube tu video y le decidió picar y lo vieron, y después acciones como compartir, comentar, darle like, etc. Cuando vas empezando en YouTube, pues no tienes suscriptores, es difícil que se suscriban al principio, que tengan vistas. Entonces, ¿qué haces? Juegas con la búsqueda. Haces videos de cosas que la gente esté buscando y que quiera ver, y es más fácil que puedas aparecer. Existen herramientas como TubeBuddy o vidIQ, abajo les pongo enlaces de esto, que esos te permiten ver si lo que tú estás buscando, o más bien lo que tú estás buscando crear, hace sentido con gente que esté buscando ese tema. Por ejemplo, si tú quieres hacer un video sobre cómo hacer podcast, tal vez la gente no está buscando cómo hacer podcast, pero sí está buscando cómo hacer dinero con un podcast, y entonces eliges ese título para crear tu video y la gente lo empieza a descubrir. Ya que lo empiezan a descubrir, te empiezan a seguir y demás, ¿no? Pero de entrada, así es como más o menos puedes dar la vuelta al algoritmo de YouTube, haciendo videos que sean buscables y asegurándote, obviamente, que la calidad del video sea chingona, que el contenido cumpla con la promesa que le pones al título, para que la gente, en lugar de entrar y salirse luego, como sucede con los títulos que tienen clickbait, decidan quedarse y verlo completo, comentar, compartir, y esto sigue subiendo tu video y las vistas, y es este círculo, esta bola de nieve virtuosa. En el caso del podcast funciona distinto, porque el podcast, la plataforma de podcasting no es en sí una red social, ¿no? En las plataformas de podcast, por lo general, no se permite que haya comentarios, no hay reseñas visibles más que en Apple Podcast, pero en Latinoamérica la plataforma más grande es Spotify, y esa no permite eso. Entonces, ¿cómo lo haces para que te descubran al principio y empezar a agarrar tracción? Varias cosas, pero la principal es compartir en otras plataformas, ¿no? A lo mejor alguien va a decir que pues no es la respuesta que buscaban, pero pautando. Si tú en Instagram posteas o pones una imagen del contenido, un videíto del contenido que vas a poner en el podcast, y le dices a la gente, si quieren escuchar, denle clic aquí y vean o vayan a escuchar el contenido, la gente va a descubrir tu podcast, ¿no? Desde que iniciamos Dementes, al principio le metimos un poco de dinero a cada episodio para que le apareciera gente en redes sociales y que de ahí se fueran a escuchar el episodio, y así fue como muchos descubrieron Dementes. O sea, hay gente que me escribía, qué chingón ver un comercial que no me esté vendiendo nada, sino que simplemente sea ofrecerme aprendizaje, y la gente les gustaba, no era invasivo, eran pedacitos. Y si entran ahorita a @dementespodcast, nuestro Instagram, esos clips que ven ahorita que compartimos es lo que pautamos cuando hemos pautado, lo que pautamos o lo que le metemos dinero para que le aparezca a más personas y decidan si quieren seguir viendo o no. Otras formas de darte a conocer o que tu podcast empiece a agarrar vuelo es haciendo lo que se conoce como crossovers. Tú salir en el podcast de alguien más o que otro podcaster salga en tu podcast. Es más sencillo que alguien que ya escucha podcast escuche uno distinto a alguien que nunca ha escuchado podcast decida averiguar cómo escucharlos y decidir escuchar el tuyo. Y lo tercero, que obviamente no aplica para todos, pero es encontrar personas con audiencias que puedan recomendar tu podcast y hacerlo crecer, ¿no? Desde invitados, que pudieran tener un invitado con mucha audiencia y gente que quiera escucharlo, a
personas o personajes en redes que tengan una audiencia que quiera recomendaciones y pedirles que de alguna manera recomienden tu programa. Son las formas de crecerlo o de empezar a agarrar vuelo en el tema de podcast. Obviamente, en todos los casos, poner una llamada a la acción, un call to action. Si estás en YouTube, compártelo con alguien que le pudiera servir. Si estás en audio, en Spotify, Apple Podcast, demás, lo mismo, ¿no? Pedirles que lo escuchen o pedirles que se suscriban o pedirles que te manden comentarios o que te sigan en redes, etcétera, etcétera. Siguiente pregunta. Estoy agarrando relacionadas con podcast primero para no salirme mucho del tema. Pregunta, ¿cuál es la mejor forma de promocionar tu podcast? Si le meto pauta, ¿qué medio escojo? Dice. Si le meto pauta, ¿qué medio digital? Ok. O sea, ahora sí que el medio que tienes que escoger es el medio que tu audiencia a la que le quieres hablar está viendo o escuchando, ¿no? Si tú detectas que la mayoría de las personas a las que tú les quieres estar hablando en tu podcast están en LinkedIn, pues vete a LinkedIn y ahí pauta. Si están en Facebook, vete a Facebook y ahí pauta. Si están en Instagram, vete a Instagram y ahí pauta. Tienes que tomar en cuenta también que depende de la plataforma, es para qué se metió la persona. Por ejemplo, si estás en Instagram, la gente se mete muchas veces a Instagram para perder el tiempo, ¿no? Se meten porque van al baño y están ahí dándole a ver qué se encuentran, están esperando que alguien pase por ellos, están en clase aburridos viendo algo. Por lo general la gente no entra a Instagram a aprender algo. Entonces, si tú los mandas a que de ahí se vayan a escuchar un podcast, sí puede que lo hagan, puede que se vayan a la parte de podcast y digan después lo escucho cuando vaya en el carro o en el gimnasio o demás, pero las probabilidades son un poco menos a que si lo pones en una plataforma como a lo mejor pautar en YouTube, que la gente entra a YouTube queriendo aprender algo. Entonces es más probable que vean tu video o que vean tu anuncio antes de un video y ya tienen la intención de querer aprender y entonces se vayan a escucharlo, ¿no? Pero básicamente es eso. Todas las plataformas funcionan. Yo diría que pruebes de acuerdo a quién le estás hablando y dónde están los ojos de esa persona. Me preguntan cómo darte a conocer sin tanto presupuesto. Lo mismo que ya comenté antes, haciendo colaboraciones, estoy tomando en cuenta como si no tuvieras ingresos para invertir en darte a conocer, pero haciendo colaboraciones, escribiendo mucho y compartiéndolo en redes, ¿no? En plataformas como Medium, teniendo un newsletter, colaborando en otros podcasts de otras personas u otros medios, haciendo lives, haciendo cosas. Eso al principio, ¿no? Decirle que sí a todo. Y asegurándote que lo que sea que compartas, deje algo práctico en la gente que lo escucha. O sea, que la gente pueda decir, un consejo, lo voy a tomar. Y 2, diciéndoles a dónde pueden ir para seguir aprendiendo de lo que tú estás diciendo. Sea que des una conferencia, sea que tengas un live, sea que hagas un canal de YouTube, lo que sea, siempre diles a dónde van para que puedan aprender más. Ya sea a tu página, sea a una landing page donde captures correos electrónicos y que los puedas meter a tu newsletter, lo que sea, pero siempre déjales claro dónde localizarte si quieren saber más, ¿no? Eso sumado a las que te decía anteriormente, ¿no? De hacer crossovers, las colaboraciones, etc. O sea, tienes que convertirte o tienes que pensar en no cómo quedar yo bien con mi audiencia, sino cómo hacer que mi audiencia quede bien con su audiencia, ¿ok? Entonces, ¿qué tengo que yo compartirte para que tú quieras ir a presumírselo a alguien más y decir, ve lo que acabo de descubrir o ve lo que aprendí, ¿no? O que digan, oye, tienes que ver este video porque te sirve y te va a convenir verlo para tu negocio, para tu proyecto, para lo que sea. Entonces, siempre que estén creando algo, alguna pieza, algún artículo, algún video o demás, piensen en cómo o qué de lo que voy a decir va a hacer que la persona que lo escuche quiera compartirlo con alguien más. Si logro hacer que todo lo que estoy haciendo sea compartible, probablemente me van a dar a conocer o me voy a dar a conocer mucho más rápido o mi proyecto mucho más rápido que yo. Y esto me recuerda una cosa más, que es hazlo menos sobre ti y más sobre este aprendizaje o esto que quieres hacer, ¿no? Y hablo de aprendizaje porque es en la industria en la que yo estoy, pero incluso si es sobre entretenimiento y sobre comedia, que la gente se ganche en lo que estás compartiendo de comedia o de entretenimiento y lo quieran compartir, no lo hagas sobre ti.
tarde o temprano llegará y preguntarán quién es esta persona o quién hizo esto o quién tal, y es cuando ya te van a descubrir las personas que quieran descubrir quién eres y les sirva para algo saber quién eres tú. Pero de ahí en más yo me enfocaría o quitaría la atención de mí y pondría el foco más en la pieza en sí de comunicación. Y última pregunta, hay más, pero creo que se van por otros temas y ya agarramos mucho el tema de podcasting y demás, entonces voy a contestar esta que manda a Rico, que dice: ¿Cómo administrar el tiempo con todo eso que quieres hacer? Yo les recomendaría que chequen el libro de Solo una cosa, de Gary Keller, One Thing. La premisa de ese libro, que es lo que les recomiendo, es: enfócate en la siguiente cosa que tienes que hacer, que va a hacer que el resto de las cosas se vuelvan más fácil o incluso que no tengas que hacerlas ya, ¿no? Si quieres o si empiezas a ver que tienes demasiadas cosas que hacer o sea, ¿qué va a pasar? Te va a dar parálisis por análisis. Vas a estar analizando demasiado, vas a ver demasiadas cosas que puedes hacer y te vas a congelar, que eso es una de las razones por las cuales empieza este tema de la procrastinación, que ves que hay tantas cosas que puedes hacer o que quieres hacer o que hay que hacer, que no te decides por ninguna porque las expectativas son muy altas, ¿no? La apuesta es muy alta. Y entre más tiempo te esperas a empezar, la apuesta crece, porque dices, ya me tardé un año en arrancar, ahora quiero arrancar, por cuál arranco y tiene que ser lo bueno porque ya me esperé un año, ¿no? Entonces yo te diría que de entrada trates de reducir todo a una cosa, qué siguiente cosa voy a hacer, en cuál me voy a enfocar, y lo empiezas lo antes posible. Una vez que empieces esa cosa, vas a notar si era la correcta o era la incorrecta, y si era la correcta te va a llevar por naturaleza a la siguiente mejor cosa que hacer, y así vas a ir avanzando, ¿no? Desmenuza este proyecto gigantesco que quieres hacer, como por ejemplo, quiero hacer un podcast, desmenúzalo en lugar de decir, ok, y tengo que ver dónde pautar, y a quién invitar, y comprar el equipo y demás, a qué es lo primero que tengo que hacer. Y tal vez eso primero que tienes que hacer para empezar un podcast puede ser investigar, y entonces te programas un día y dices, durante las siguientes 3 horas voy a investigar todo lo que pueda sobre cómo empezar un podcast. Primer paso. Segundo paso, a lo mejor es, voy a investigar qué equipo necesito o voy a ordenar mi equipo. Y eso de voy a ordenar mi equipo, si te fijas, se divide en varias cosas, porque es investigar, ver reseñas, ver comparaciones, hacer el pedido, recibirlo, aprender a instalarlo, etc. Pero al menos ya no te congelaste, ¿no? Ya supiste con cuál voy a decidir que voy a empezar y lo hago. Acabo eso, hago la segunda. Acabo eso, hago la tercera. Y así sucesivamente, en lugar de decidir quiero arrancar con todo de un trancazo y no arrancar con ninguna cosa. Ahí la vamos a dejar por ahora. Espero que esto les haya gustado. Si les late o si les interesa seguir teniendo sesiones de Q&A o de preguntas y respuestas, esténse al pendiente de mi Instagram, que les voy a dejar aquí abajo. Y esténse al pendiente de este canal. Ya saben lo que tienen que hacer si quieren recibir más de estas cosas, lo de suscribirse, compartir, etc. Lo que voy a hacer en este canal, y les repito, va a ser hablar sobre cómo hacer dinero en línea, cómo aprovechar las plataformas, cuáles usar, cómo cobrar, cómo vender, cómo conectarlas, qué sí funciona, qué no funciona, etc. Básicamente les voy a compartir lo que yo he ido haciendo a lo largo del tiempo para hacer que Dementes y los proyectos que tengo se vuelvan un negocio y una forma de vida. Muchas gracias y nos vemos a la siguiente. Bye.